Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso número 16. Este es el tema número 29 de la serie Preparados en Cristo, tema número 29. El tema de esta mañana se titula Orando siempre. Vamos a estar analizando un pasaje que es corto, un pasaje corto, pero que tiene mucha enseñanza y que tenemos que analizar a qué se refiere. ¿Okay? Orando siempre. Dice allí, 1 Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos, orad sin cesar, y dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, el versículo que vamos a analizar es el verso número 17 de este pasaje. Orad sin cesar. Lo voy a leer en otras dos versiones para poder un poco más analizar ese pasaje. El lenguaje actual dice, oren en todo momento. Y creo que la más acertada es esta versión, la versión traducción viviente, que dice, nunca dejen de orar. Creo que esta última versión es la más cercana a lo que Pablo quiere decir. Entonces, hermanos, la oración es, vamos a ponerlo así, como la respiración del cristiano, de tu vida cristiana. Si tú no oras, algo ocurre. La combinación perfecta para poder caminar la vida cristiana es oración y estudio. Esa es la combinación perfecta para poder caminar en la vida cristiana. El servicio es un resultado de esas dos. Alguien que no tiene deseos de servir es porque alguna de estas dos no las tiene. O no tiene oración o no tiene estudio. O sea, cualquiera de las dos. No las tiene, por eso no tiene ese deseo de agradar a Dios. Pero no solo la tribulación va a ser igual que oremos o que dejemos de orar. Otra cosa que puede estorbar nuestra vida de oración es el pecado. El pecado va a hacer que tu corazón se endurezca, se vuelva insensible, se vuelva un corazón que no quiere vivir bajo la voluntad de Dios. La oración no es para que Dios haga lo que yo quiero. Tú puedes pasarte mucho tiempo orando. Es decir, yo quiero que Dios convierta a fulana persona y oras mucho, y te levantas 4 o 5 de la mañana y oras por esa persona. Y resulta que no se convierte. Bueno, porque la oración no es para eso. La oración es para que mi corazón se alinee a lo que Dios sí quiere que va a pasar. Todos estamos listos para que Dios nos dé, pero no estamos listos para que Dios nos quite. No estamos listos para eso. Y para eso está la oración. Una de las razones por las cuales la depresión empieza a abundar en los hijos de Dios es por la falta de oración. No oran. Porque muchos de la depresión es que me siento solo. No tengo con nadie con quien hablar. ¿Por qué no hablas con Dios? Bueno, es que no sé si me escuche. Entonces hay otra cosa más que te está llevando a ese punto. Pero la oración es para eso, hermanos. Entonces, hemos venido hablando de la venida de Cristo, donde vemos cómo el Señor nos va llevando por acontecimientos que van a ocurrir. Pero antes de llegar a este verso, vimos algunas cosas que deben hacer los hijos de Dios. Hablamos de los líderes, hablamos de los ociosos, de los débiles, de los de poco ánimo. Vimos un poco de la venganza y que debemos seguir siempre lo bueno, que siempre debemos estar gozosos, que el ser gozosos no implica siempre estar sonriendo o riéndonos, sino habla de una comunión estrecha con Dios, sabiendo que Él tiene el control de cada situación que vivimos. Pero, hermanos, ahora debemos saber que la oración es una parte importante en la vida cristiana. Y, hermanos, parte de muchas personas, como les dije, que tienen depresión, que tienen una vida que no le está agradando lo que está ocurriendo en su vida, es por falta de oración. Y aquí no vamos a hablar de fórmulas mágicas, hermanos, eso no existe. Fórmulas como, cada que te levantes, recita el Salmo 91, ¿no? Es que, por si cuando yo vi que estaban haciendo un exorcismo, recitan el Salmo 23.
El Salmo 23 es el salmo más conocido, ¿eh? Es uno de los pasajes más conocidos, aún por los católicos y por muchas cosas. No, es que cada vez que vayas a la iglesia hay que recitar el Salmo 122, el Salmo 150. Hermanos, eso no funciona. Esa es la diferencia entre orar y rezar. ¿Qué cosa es rezar? Repetir. Ustedes lo ven con las lloronas, ¿no? ¿Cuántas Aves Marías echan? Ahí. Pues, unas varias. ¿Verdad? Ahí. Yo te salvo de María, bla, 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 bla. Y están repite lo mismo, pensando que por sus vanas repeticiones serán escuchados. Orar es conversar. Eso es orar. Bueno, pastor, pero es que yo no sé orar. ¿No sabes conversar con tu prójimo? ¿Nunca has tenido una conversación con tu mamá, con tu papá? Eso es orar, hermanos. Conversar con Dios. A Dios no le puedes ocultar nada, para empezar. O sea, no puedes llegar con Dios y decirle, ay, pues Señor, pues tú sabes, ¿no? Dios sabe tus verdaderas intenciones, Dios sabe quién eres, Dios sabe cómo fue tu día. Aún cosas que tú has olvidado, Dios las sabe. Entonces, oración es conversar con Dios. En los últimos tiempos, hermanos, que estamos viviendo, necesitamos más que nunca la oración. El obedecer este mandato, hermano, tendría el efecto de mantenernos dentro del gozo cristiano. La vida de oración debe ser cultivada. ¿Por qué? Porque nadie nació con el deseo de orar. Nadie, hermanos. O sea, no nacimos con esa parte de que oramos y inmediatamente comienzas en cristiano y la oración está muy presente, ¿no, hermanos? Hay que cultivar eso. Y es algo difícil. ¿Por qué? Porque precisamente cuando quieres cultivar esta parte, hay muchas ocupaciones. Algo pasa. Pero cuando quieres cultivar esta parte de la oración, muchas ocupaciones empiezan a surgir. Un reformador decía, y lo cantamos varias veces, porque todo lo que hacemos en la vida es más fácil que orar. Es decir, a veces hay cosas que nos llevan más tiempo que orar y preferimos hacer esas cosas que orar. O sea, es difícil, hermanos, tener una vida de oración es difícil. O sea, no es algo que se dé de la noche a la mañana. Muchas veces tratamos de encontrar espacio en nuestro día, en nuestra vida, en nuestra familia, pero es difícil. ¿Por qué? Porque casi siempre que destinamos un tiempo para orar, hermanos, muchas cosas surgen. Las reuniones menos concurridas de la iglesia son las reuniones de oración. Son las que menos se concurren ellas, son las reuniones que se ven tal vez como menos necesarias y como las más aburridas de la iglesia. La reunión de oración. Este versículo, hermanos, orar sin cesar, no significa que hay que abandonar las tareas y deberes diarios para cumplir con la oración. O sea, como dice orar sin cesar, entonces quiere decir que todo mi día lo debo dedicar a la oración. No se refiere a eso. No se refiere a eso. Suena como algo exagerado decir que hemos de orar sin cesar, pero Pablo no sugiere que se reciten oraciones todo el día. No quiere decir eso. No quiere decir eso. Y ahorita voy a explicar a qué se refiere. Pero quiero que veamos un ejemplo de esto, hermanos. Salmo capítulo 5. Vamos a ver 2 salmos aquí y comparar y sacar un principio aquí. Salmo capítulo 5, verso número 1. Quiero que vean aquí hay un punto de patrones que tenemos que ver en estos 2 salmos que voy a citar y que básicamente tienen el mismo tema. Dice ahí Salmo capítulo 5, verso número 1. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Ahí lo que está diciendo es que está en una gran angustia, está en una gran tribulación y en esa tribulación está clamando por ayuda. Versículo 2. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti, ¿qué dice ahí? Y esperaré. O sea, la oración, muchas veces queremos que hoy oramos y mañana cambie todo. No.
El punto de alguna tribulación, el punto de alguna dificultad de nuestra vida cristiana tiene que tener un propósito y tiene que llegar a un fin. Porque tú no eres un Dios, fíjate, tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborrece a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a todos los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abomina a Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, estaré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Ahora vamos a citar otro pasaje más. Salmo 55. Vámonos ahora más adelante. Salmo 55. Esos salmos, ese tipo de salmos que piden por ruego y piden por los enemigos que sean castigados, se les llama salmos imprecatorios, ¿ok? Así se les llama. O sea que es un salmo donde se ora por justicia y se ora por castigo por los enemigos. Pero tenemos que entender que este tipo de salmos tenemos que verlos a la luz del tiempo en que se escribieron. Fueron escritos en el tiempo de la ley, y el tiempo de la ley era ojo por ojo. Entonces, obviamente, el salmista está escribiendo a la luz de lo que él sabía. ¿Qué sabía? Ojo por ojo. Entonces, él sabe, y es verdad, que el inicuo tiene que ser castigado. Eso es claro, la ley lo dice. Entonces, ¿yo puedo orar así? No, porque tú tienes algo más grande, y tienes la gracia de Dios. Y la Biblia dice, oren por sus enemigos. O sea, no podemos orar, o sea, sabemos que eso implica que Dios va a castigar a los enemigos, a los inicuos. Eso sí, o sea, eso no ha cambiado. Pero, hermanos, la palabra o el Espíritu de Dios nos puede llevar a un lugar o un peldaño más arriba, que es el peldaño del Espíritu. Dice ahí, 55, voy a leer otra vez del 1 al 7. Escucha, oh Dios, vea lo que dice ahí el título no inspirado, plegaria pidiendo la destrucción de mis enemigos traicioneros. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Versículo 12. Porque no me afrentó un enemigo el cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiese ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Aquí David está hablando de alguien que lo traicionó en la rebelión de Absalón, y ese fue Aitofel. Aitofel era el tío de Betsabé, era su tío, la mujer que vio bañándose. Bueno, Aitofel le volteó bandera a David. Por eso dice, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Decía la palabra que el consejo de Aitofel era como escuchar la voz de Dios. Por eso dice, mi guía y mi familiar. Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas, en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Fíjate cómo lo dice, tarde y mañana, y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. A ver, ¿por qué va a oír la voz de David? ¿Porque clama tarde, mañana y mediodía? No es por eso, sino que está haciendo una comparativa en que Aitofel lo ha traicionado, y que obviamente Dios no va a escuchar la oración de aquel que vive en maldad. No es el punto de que lo traicionó, sino el punto de cómo ahora vive. Lo traicionó, pero no solamente eso, sino que ahora busca su vida. Entonces David dice, ahora busca mi vida en contra de lo que Dios ha dicho, entonces yo sé que él va a caer en iniquidad y yo voy a ser rescatado, porque a comparación de él, entiéndase, hermanos, entiéndase el punto en el cual David está escribiendo este salmo, el punto de la ley. A comparación de esta persona, yo voy a ser salvado. Dice, él redimirá, versículo 18, en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos.
Entonces, una de las razones por las cuales Dios permite un enemigo, una de las razones, porque Dios lo permite, o porque Dios permite una persona difícil al lado tuyo, es para que clames. Si no, ¿cuándo? Cuando todo esté bien, no creo que lo hagamos. Cuando todo está bien, solamente pensamos en nosotros. Que todo vaya bien. Y creo que debo dedicar más tiempo a esto que me está rindiendo frutos. Pero es cuando tienes un enemigo, cuando tienes momentos de mucha adversidad, que no debería ser siempre así, pero cuando tenemos muchos momentos de adversidad es cuando más clamamos a Dios. Entonces, ¿por qué crees que Dios lo permite? Para que tú clames. Entonces entendemos que la manera de combatir la carne con el deseo de venganza y la amargura es la oración. Pero ¿qué crees, hermanos? Es lo primero que se abandona. O sea, cuando la gente empieza a andar en un pecado, en un deseo de venganza, en amargura, en necedad, lo primero que abandona es la oración. Es lo primero que abandonan. Entonces, orar sin cesar no significa que hay que abandonar las tareas y deberes diarios, no. Más bien, significan que a cada momento del día hay que sentir una comunión, la presencia y acercarnos a Dios. No significa que te la pases y como los árabes, ¿no? A una hora determinada hacia la Meca y se hincan y ahí están moviendo la cabeza. ¿Sabes por qué los judíos cuando oran hacen así? Así mueven la cabeza para no dormirse, supuestamente. Porque tanto están meditando y tanto... Entonces pues, se duermen. Entonces por eso están así recitando y recitando. O sea, hermanos, muchas largas oraciones. Pero otra cosa de la oración es importante saber a quién le oras. Hay que mantenernos en espíritu preparado y perceptivo para entablar conversación con Dios a cualquier hora del día. O sea, no hay horas específicas, no hay horas especiales. A las 5 de la mañana, porque ahí la oración es más potente. ¿Cuánto? ¿Cómo medimos eso? ¿Cómo se mide? ¿En peso, en libras, en kilos, no sé, grados? ¿Cómo se mide eso? O sea, hermanos, eso es un decir. La gente que ora a las 5 de la mañana tiene menos ocupaciones. O sea, a esa hora, pues, nada más los coyotes aúllan y los gatos, pero de ahí en fuera pues, no tienes mucho tráfico. A lo mejor todavía no inicias tus actividades diarias a esa hora. Quiero creer yo. Es por eso que se dice que temprano, porque a lo mejor en el transcurso del día no vas a tener un momento para orar. Tal vez dicen, no, yo sí, pastor, yo estoy en mi trabajo, me voy al baño. Y ahí ya, está bien. No es el lugar, hermanos. Recuerden lo que Cristo dijo en Juan capítulo 4. Dijo, va a llegar el día que ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario. O sea, no es el lugar, hermanos. No importa dónde estés. No importa la hora del día. Si te es necesario orar, tienes que orar. Es en esos momentos de adversidad, cuando estás en una sala de hospital, cuando tal vez vas por la carretera, cuando tal vez estás a punto de hacer una entrevista de trabajo. Es más, hermanos, parece una tontería, pero es más, cuando estás a punto de hacer una competencia deportiva tal vez. Recuerda que sea que comamos, o sea que bebamos, o sea que vivamos, para la gloria del Señor debemos hacerlo todo. Entonces no es necesario hacer una cita con Dios. No es necesario. Para tener conversación con Él. Recordemos que en todo momento, a toda hora, el Señor escucha a sus hijos. Entonces aquí la palabra orad, en el versículo 17 de 1 Tesalonicenses, significa, fíjate, suplicar. Esa es la palabra griega. La palabra griega significa
suplicar, hacer un pedimento. Orar significa rendirse a Dios y expresar lo que tanto a ti te aqueja. Antes de decírselo a una persona, díselo a Dios. Ríndete a Dios. Busca de Dios. Busca el consejo de Dios antes de cualquier cosa. Debemos orar a Dios en cada situación, aún para agradecer. Cuando Dios te permite lograr algo en tu vida, la oración es necesaria para que entiendas que es Dios quien te ha permitido lograr ese paso en tu vida. Entonces fíjate bien, la oración también hace que el orgullo está aquí y tu corazón está aquí. Y si tú no oras, más y más te vas acercando a ese punto del orgullo. La oración hace que tu corazón entienda dónde Él se encuentra. Por eso una persona que no ora es una persona arrogante. Entonces, luego, sin cesar. ¿Qué cosa quiere decir sin cesar? La palabra griega significa ininterrumpidamente, sin omisión. La primera vez que escuchamos esta palabra sin cesar en la epístola es en 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 2. Voy a leerlo y verso 3. Dice ahí: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta palabra griega que se utiliza para sin cesar es una palabra hiperbólica. ¿Qué cosa es hiperbólica? Que se exagera para dar a entender algo. Cuando dice que Cristo dio la parábola de los dos deudores, y ves que dijo, uno debía 1,000 talentos y el otro debía 100 denarios, eso es una hipérbole, o sea, es una exageración para que se entienda a lo que Cristo quiere llegar. Entonces, orar sin cesar es una hipérbole. ¿Qué cosa es una hipérbole? Es una exageración que Pablo está haciendo en el lenguaje para que entendamos la importancia de lo que tiene orar. Ejemplo, vamos a ver otro ejemplo más. Lucas 18:1. Lucas 18:1. Entonces, hermanos, esa es una hipérbole, es una exageración. Cuando estuvimos también nosotros en el lenguaje, es que ya te dije 1,000 veces que eso no, pues no creo que hayas dicho esa cantidad. Es una hipérbole para remarcar algo que te molesta, algo que tal vez quieres que se dé a conocer, ¿verdad? Ve lo que dice 18:1 de Lucas. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Jesús pone una parábola que es extremadamente, como que se va siempre, como que se va a un extremo hiperbólico. O sea, imagínate que tú tienes a una persona a tu lado que pues que es insensible, que le vale todo, una persona de cabeza dura, a lo mejor como tu marido, ¿verdad? Que pues, no le importa nada, él nada más su vida, él nada más su trabajo, y ahí nunca lo ves. Bueno, así. Ese es el punto. O sea, no quiere decir, porque muchos dicen, es que ese juez es Dios. No puede ser. ¿Por qué? Porque ni Dios, Dios no es así de que no tema a Dios, ni que no respete a hombre. O sea, Dios no puede ser eso.
tenemos que entender que Jesús está parafraseando algo para que entendamos que siempre debemos orar. Es decir, que aunque sea la situación más adversa, la oración debe estar presente. Y él no quiso por algún tiempo. Versículo 4. Pero después de todo dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Otra vez, si muchos dicen, es que este juez es Dios, ¿a poco a Dios le vamos a agotar la paciencia? Pues no, o sea, es que no quiere decir eso, hermanos. No quiere decir eso. O sea, no podemos inferir así. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿A qué se refiere día y noche? A que oran sin cesar, porque el punto del primer versículo es la necesidad de orar siempre. O sea, sin cesar significa, es una hipérbole, que significa que debemos orar en cualquier situación que nos encontremos, sea buena o sea mala. Que Dios nos dé la sabiduría, que Dios nos dé las palabras para poder tratar algún tema que sin duda es complicado. ¿Se tardará en responderles? Otra cosa, hermanos, Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Y sí, muchas veces Dios no nos va a responder como queremos, pero sin duda responde. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué se ora? Porque tú tienes fe en algo que es superior a ti y que Él puede hacer cosas que tú no puedes hacer. Pero hoy la fe se ha intercambiado en el mundo por tú lo puedes hacer. La persona más importante eres tú. Tú repítete cada mañana, yo soy un campeón, yo puedo, yo soy una luchadora. Tú cumple tus sueños, repítetelo a ti mismo. Declara lo que tú vas a poder hacerlo. Se han intercambiado la fe por el orgullo. Tú no necesitas a Dios. Tú lo que necesitas es esforzarte, luchar por tus sueños. Siempre perseverar por lo que quieres. Rogarle tanto al universo que el universo diga al final, te lo voy a dar, ya. Por todo eso se ha cambiado la fe. Hermanos, el hecho de que alguien diga, es que yo hice esto y me funcionó, el punto no es si obtuvo lo que quiso. El punto es cómo está su vida ahora. Ok. Ejemplo absurdo. Ok. Tú declaraste tanto que un auto. Ahora lo tienes. Está bien. Pero ahora, ¿cómo está esa persona? No, pues es un arrogante de marca porque él dice que él lo logró. Que vean, él es un triunfador porque tienes un artículo que se deprecia cada año. Por eso es un ganador. Ubiquémonos bien, hermano. Si algo que tú tienes te está llevando a la arrogancia, yo dudo que Dios te lo haya dado. Porque la bendición de Dios es que la que no trae pesar ni tristeza. Bendición de Dios no siempre es algo material. Por si una bendición que el dinero no puede comprar es que tu familia esté unida. Y es una bendición que el dinero no puede comprar. Otra bendición, como dice el proverbio, ¿no? El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia. O sea, que una bendición de Dios es tener a alguien que cuide tu espalda. Eso es una bendición de Dios que el dinero no puede comprar. Bendición de Dios es que en tu vejez tengas a alguien que vea por ti. Creo que ya no puedes cargar los bultos de azúcar.
o los bultos de papas, o el tanque de gas. Bendiciones que tengas un hombre que sea responsable y que lleve el sustento. Esa es una bendición que el dinero no puede comprar. Pero ¿saben qué? Es lo que pensamos que merecemos. La oración va a ser que entiendas la posición en que te encuentras. Y que no es que merezcas, es que Dios es tan misericordioso que te da, a pesar de nuestras iniquidades y de nuestras debilidades. ¿Sabes quién sí podría ser ese juez injusto? Nosotros. Ese sí. Porque a veces ni tememos a Dios, ni tememos a hombre. Y aún así, con todo eso, ¿Dios qué? Dios nos da. Pero no para decirnos, Dios, vas bien. No. Es para que Dios espera que con esa bendición que Él te está dando, nosotros reconozcamos que nos merecemos eso que tenemos. Pero ahora viene otro punto más importante también, y es cómo oramos. ¿Cómo oramos? Bueno, Jesús sigue diciendo, capítulo 18, versículo 9. Seguimos en ese pasaje. Dice ahí, a unos que confiaban en sí mismos como justos, a lo que venimos hablando, ¿verdad? Que confiaban en sí mismos, o sea, eso de que yo puedo, yo me digo a mí mismo, eso es confiar en ti mismo. Y menospreciaban a los otros. Eso es lo que provoca ese pensamiento orgulloso. Que piensas que tú eres Juan Camaney y menosprecias a los otros. Y la manera de medirte con los otros es cuánto tienes. Es una manera absurda de medir, hermanos. ¿Por qué? Porque siempre habrá alguien que tenga más. Pero recuerden Apocalipsis capítulo 3. Que decía la Odisea, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y Dios le dice, pero no sabes que tú eres un pobre, miserable y desnudo, ciego y desnudo. O sea, ¿cuál es la que importa? O sea, delante de mí yo puedo decir yo tengo mucho, pero ¿qué dice Dios de mí? Ese es el punto, hermanos. ¿Y qué es lo que me va a hacer ver cómo estoy espiritualmente hablando? La oración. A veces oramos cosas absurdas, hermanos, que no tienen razón de ser, que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Los fariseos, hermanos, tienen horas específicas para orar. Horas específicas. Y vean lo que dice. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Se decía, yo soy un campeón en toda la cosa que hoy tanto las redes sociales sacan. Él mismo se lo decía. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que tengo aquí al lado, ¿no? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. No, pues ese sí es un super cristiano, ¿no? Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. No se hablaba con, fíjate, el fariseo iba a orar, pero hablaba con él. O sea que su Dios era él mismo. Del publicano, ese sí oraba a Dios. ¿Cómo oramos, hermanos? ¿Cómo oramos? La oración es para que te justifiques, ¿eh? Con Dios no hay justificación. De lo que piensas o de lo que hacemos. No hay justificación, porque Dios conoce tu verdadera intención. Lo mejor es humillarse. Y decirle, Señor, mira, hice esto, pensé así, y Señor, perdóname. Porque sé que eso no te agrada. No es, pues, Señor, pues tú sabes que
tú piensas que Dios te va a aceptar así. Ahí dice, os digo que este descendió a su casa justificado que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Varios paralelos aquí. El fariseo oraba consigo mismo y de sí mismo, pero el publicano oraba a Dios y fue oído. O sea que el fariseo pues no le escuchaba a Dios. El fariseo podía ver los pecados de otros, pero no el suyo. Entonces, ¿para qué sirve la oración? Para que te veas a ti mismo. Para que te veas a ti mismo, cómo estás. El fariseo se jactaba de sí mismo. El publicano oraba. Hermanos, no es tampoco en la oración decir palabras rimbombantes para que Dios te escuche. No. ¿Te imaginas cómo oraría uno de la sierra? ¿O cómo oraría uno del norte? Que hablan con ese acentito norteño. ¿Y Dios no escucha a esas personas? Ahora también, otro punto, hermanos, que es también una mentira. Ora en lenguas para que el diablo no te entienda. Por favor, hermanos. Entonces, ¿cómo tientan los franceses? ¿En español? Eso es una tontería, hermanos, en verdad. O sea, de alguien que no. Y el don de lenguas, hermanos, no es así de que, no, pues, a ver, oren en lenguas. Y ella les empieza a decir, oren en lenguas todos. Así no funciona. Recuerden que el don no está a disposición de una persona. El don es algo que funciona cuando Dios quiere, porque es por el Espíritu. No es a mi voluntad. Yo por eso oro en lenguas, para que el diablo no estorbe mi oración. No, la estorbas tú con tu pecado. La Biblia dice, y no traigo aquí el pasaje, pero dice 1 de Pedro capítulo 2, que el hombre que no trata bien a su esposa como a coheredera con él, su oración tiene estorbo. Ahí ves al hombre, ¿no? Cabeza dura, que a su esposa la tiene a pan y agua, pero ora a Dios porque le bendiga con un trabajo. Pues no te escucha Dios, no te escucha. Entonces, pastor, ¿por qué yo sí le oro a Dios? ¿Por qué no me contesta? Tienes que analizar entonces tu vida. El fariseo regresó a su casa peor que como había venido, porque regresó lleno de orgullo. Pero el publicano regresó a su casa perdonado. Entonces entendemos, orar sin cesar tiene que ver con orar en cualquier momento que nos encontremos. No solo cuando hay dificultades, sino también hay que orar cuando hay bendiciones. Hay que orar cuando hay bendiciones, hermanos. Pero también orar sin cesar tiene que ver con lo que hay en tu corazón. Tiene que ver con lo que piensas de ti mismo. Siempre, hermanos, debemos pensar de nosotros mismos con cordura. Siempre. Hermanos, la oración era un aspecto común en las religiones de aquel entonces. Y las oraciones de los paganos incluían la invocación de la deidad, la adoración y las peticiones. Las oraciones se asociaban con los sacrificios, pero no se ofrecían únicamente en esas ocasiones. Hermanos, podemos orar privadamente y públicamente. ¿Cuándo es públicamente? El tiempo de la oración en la iglesia. ¿Cuándo se ora? La alabanza es para eso. Sí, la alabanza se canta, pero también la alabanza sirve para orar. Para que Dios te muestre. Para que Dios nos abra el entendimiento. Hechos 4:22. Vea, otro punto. Hechos 4:22. Contexto de este pasaje, Hechos 4:22. Pedro y Juan
el Espíritu por medio de ellos sanaron a un cojo que se sentaba en la puerta del templo. Y ya saben, ¿no? Dice que les pedía una moneda, porque hermanos, en esos tiempos, cuando tú nacías con un defecto físico, estabas condenado a la pobreza, no podías trabajar. Entonces, el lugar más concurrido era el templo, el lugar más concurrido. Pero había una norma del templo, que no podía entrar cosa inmunda. Y uno de ellos eran esas personas que tenían un defecto. No podían entrar al templo. No tenían esa gracia. ¿Por qué Dios dijo esa norma? Para dar a entender su santidad. Ese cojo era como nosotros en el pecado. Cuando nosotros estamos en el pecado, hermanos, estamos como ciegos o cojos o desnudos o sordos a la voz de Dios. Necesitamos nacer de nuevo para estar sanos y entrar. Ahora sí. Dios sanó a ese cojo por medio de Pedro y Juan. Entró a la congregación y se hizo un gran revoloteo. ¿Y qué crees? Que los arrestan. A ver, ¿qué están haciendo? No, pues en el nombre de Jesús. No, pues ¿sabes qué? No prediquen en ese nombre. No, pues no vamos a obedecer esa orden. Ustedes dirán San Misa, pero no vamos a obedecer eso. Entonces, pues los aprisionaron, y dice el versículo 23 de Hechos 4:23. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes? Aquí están citando el Salmo 2. Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, y con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que, con todo de nuevo, hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. A ver, pregunta, ¿para qué oraron? ¿Para hablar en lenguas? No. Para hablar con denuedo la palabra. Entonces, tú dices, es que yo no sé cómo expresarme con la palabra de Dios a gente. Tienes que orar. Tu vida de oración tiene que estar activa. ¿Para qué? Para que seas lleno del Espíritu Santo. Y eso después lo vamos a ver en teología sistemática, en neumatología, pero una cosa es llenura, y hay varias llenuras del Espíritu Santo, y otra cosa es que el Espíritu Santo more en ti. Son cosas distintas y hay que analizarlas bajo la Escritura. Pero aquí fue una de las llenuras, o sea, fue una llenura. La llenura tiene algo específico. Ejemplo, Hechos capítulo 2, vemos Pentecostés, fueron todos llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. ¿Con qué propósito? Recuerden que lo que estaban predicando ahora era algo que estaba descubierto, no era nuevo, era algo que estaba descubierto. El Antiguo Testamento ya hablaba del Evangelio, pero estaba como velado. Ahora en el Nuevo se descorre el velo y se puede ver claramente por Cristo. El punto de hablar en lenguas es confirmar lo que en ese momento iba a iniciar. ¿Qué iba a iniciar? La iglesia. La iglesia iba a iniciar. Las lenguas sirven para confirmar algo. Y menciono las lenguas porque van muy unidos. Lenguas con oración. ¿Puede ser que tú en tu casa estás orando a Dios y hables en lenguas? Sí. ¿Para qué? El punto es ese. ¿Para qué? Vean lo que dice allí. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que en todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que hagan sanidades y señales y prodigios. ¿Para qué?
Recuerden lo que dice el Evangelio de Marcos. Y Dios iba confirmando la palabra con prodigios y señales. Cuando tú estás orando a Dios, muchas veces puede pasar que hablas en lenguas. ¿Por qué? Confirmarte algo. Confirmarte algo. Tal vez, aquí cómo se confirmó lo que ellos estaban orando, con un temblor. Se confirmó. Danos de nuevo, Señor, para hablar tu palabra, para que no temamos a sus amenazas. Tiembla y son llenos del Espíritu Santo para confirmar que exactamente Dios estaba en acuerdo de que ellos no debían obedecer esa orden. Entonces Dios utiliza las lenguas para confirmar algo. Porque eso puede pasar. Puedes tener el don, recuerden que en la iglesia el que habla en lenguas, si no hay traductor, debe orar para sí mismo. Entonces, ¿qué pasa si yo oro en lenguas en mi casa y puedo traducirlas? Si tienes el don de discernimiento de lenguas, sí. Y si no, bueno, a lo mejor no vas a entender lo que hablas. Lo que hablas, los sonidos que emites, porque las lenguas son sonidos. No entiendes. Pero dentro de ti el Espíritu mismo confirma a tu espíritu algo que tú estás orando a Dios. ¿Qué es? No lo sé, pero Dios te lo va a confirmar. A mí me ha pasado, y a tus hermanos, estoy seguro, que hemos orado por algunas cosas que hemos visto que van a suceder por las circunstancias y por la palabra. Y hermanos, a los 2, un mes, suceden. ¿Y eso qué confirma, hermanos? ¿Que yo soy un gran profeta? No. Confirma que el Señor te está hablando para que te prepares para algo. Dios puede avisarte de muchas cosas si tienes comunión activa con Dios. Pablo le fue avisado que ya iba a morir. Pedro también le fue avisado que ya iba a morir. Entonces, ¿Dios te puede avisar de ciertas cosas? Sí. Solo sí y solo sí tienes la comunión activa con Dios. Por eso hoy muchos dicen, es que ¿cómo es que Dios te habla? Los dos canales más fuertes por los cuales Dios te habla, número 1, la palabra. Eso es claro. O sea, cuando tú dices, es que eso me lo está diciendo a mí, es porque Dios está hablando. Y Dios quiere que hagas algo. Y número 2, por tus autoridades. Sí, Dios te puede hablar ahí por tus autoridades. Número 3, que es una que debemos estar muy conscientes y debemos estar muy claros, las circunstancias. Las circunstancias. O sea, no es la que siempre Dios utiliza, Dios siempre utiliza primeramente la palabra. La palabra es la norma básica. Pero a veces las circunstancias te van a ir empujando. O sea, tú a lo mejor estás orando por esto y por esto y por esto, y entre más horas, los caminos más se cierran. Tal vez no es por ahí. Tal vez no es por ahí. Una de las cosas que puede traer la oración en cierto punto que estás orando es paz en tu corazón. Es paz en tu corazón. Hay cosas que queremos hacer en las cuales tenemos dudas. Y como Dios disipa esas dudas, llevándote a personas que tengan esa experiencia y que te aconsejen, de acuerdo a las Escrituras, qué es lo que Dios hizo en su vida y qué errores cometió para que tú no los cometas. Por si sin duda, casarse pues es una decisión importante y que a veces tienes dudas y que Dios va a mandar gente a tu lado que te confirme lo que tal vez el mundo tanto te miente. Y te confirma, y eso te da paz a tu corazón para dar un paso importante. Entonces la pregunta que tenemos que tener aquí es, ¿tenemos una comunión activa con Dios? Muchos podrían decir, sí, pastor, por eso estoy aquí, porque estoy en comunión con Dios. Bueno, entonces vienen otras preguntas. Entonces, ¿por qué dudas de cosas que ya deberías haber aprendido? ¿Por qué dudas? Una de las cosas que a veces a los hombres principalmente les aquejan
es números en mi cabeza si me alcanza o no. Te voy a decir algo, hombre. ¿En esas ecuaciones que haces está Dios? ¿O nada más está tu esfuerzo personal? Si nada más está tu esfuerzo personal, tus ecuaciones están mal, ¿eh? Porque recuerda que es Dios quien cambia todo el paradigma de todas las cosas que tú planeas. Otra pregunta, ¿por qué primero en tus problemas buscas soluciones terrenales y no las celestiales? ¿Por qué? Bueno, es que pastor era para ayer. Sí, pero ese problema no es de ayer, es de antier. Y tú empiezas a orar hoy, cuando era desde antier que oraras. Otra pregunta, ¿por qué tienes esa depresión a las puertas de tu corazón? ¿Por qué? La respuesta es porque has dejado de orar. Voy a terminar, hermanos. Marcos capítulo 13. Puedo hablar mucho de este tema, pero ya tenemos una serie de este tema de la oración, se llama Hablando al Padre. Esa es la serie que está, ya hablamos de todo ese tema de la oración. Pero quiero tocar este pasaje, por último, dos pasajes más, que son paralelos, para dar a entender aquí algo, hermanos, como iglesia. Marcos 13, 24. Cristo aquí está hablando de los últimos tiempos. Y uno de los últimos tiempos, hermanos, va a estar caracterizado por que la gente no va a querer vivir bajo la voluntad de Dios. Los tiempos que hoy estamos viviendo es así. 13:24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de estas que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que estas cosas suceden, conoced que está cerca, a las puertas. ¿Qué está cerca? La venida de Cristo. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Debemos entender que en estos pasajes hay dos acontecimientos a los cuales Cristo se refiere. Número 1, la destrucción de Jerusalén, que ocurrió en el año 70 después de Cristo con Tito Vespasiano. Ahí sucedió eso. De eso está viendo cuando dice después de aquella tribulación, se refiere a la destrucción de Jerusalén, porque recuerden que salió todo de Mateo 24. Cuando le dicen, Señor, ve los edificios, y él les dijo, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. Entonces le dijeron, ¿cuándo ocurrirá esto? Pues Jesús les dice a qué se refiere. Entonces, después, dice ahí, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día, fíjate, como que cambia el curso, ¿no? Y dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que la oración sirve para que estemos conscientes en qué tiempo estamos viviendo. Es increíble, pero hay cristianos que no les cae el 20. ¿De qué tiempo estamos viviendo? No les cae. Es como el hombre que, yéndose lejos de su casa, dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y el portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o al mediodía, o al canto del gallo, o sea, en la mañana, o a la mañana, en la madrugada o en la mañana. Pregunta, ¿no se parece mucho a cómo oraba David? Noche, tarde, en la madrugada, en la mañana. ¿No dice eso? Para que cuando venga de repente no os halle durmiendo.
Pregunta. ¿Cuándo fue que Jesús halló durmiendo a sus discípulos? Cuando fueron a orar al Getsemaní. O sea, entonces estamos conscientes que un cristiano que no ora está durmiendo. Va a dormir espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando. ¿Cómo es dormir espiritualmente? Que está moldado al mundo. Está moldado al mundo. Que piensa como el mundo, pero es cristiano. Es cristiano. Voy a decir otro pasaje más con respecto a este. Es un pasaje paralelo que tiene una información que quiero dar aquí. Lucas 21:33. Ese es el otro pasaje paralelo a este. Para ir terminando. Entonces, mirad, velad y orad, porque no sabéis en qué momento regresará el Hijo de Dios. Si al mediodía, a la medianoche, al cantar del gallo o en la mañana. Ok. Versículo 33 de Lucas 21. Otra vez. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿De qué está hablando Jesús aquí? Lo mismo, de su venida. Está hablando de su venida. ¿Ok? ¿Cómo es la manera de esperar la venida? Orando. Porque si no oramos, hermanos, nos vamos a conformar a este mundo. Vamos a empezar a caminar al son que nos marca el mundo. Porque nuestra vida de oración es nula. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, ¿qué dice ahí? Orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aquí viene una pregunta. ¿Escapar de qué? No, pues es que de la tribulación no está hablando de eso. El pasaje no está hablando de eso. ¿De qué está hablando el pasaje? Está hablando de que debemos cuidarnos porque no sea que viniendo Cristo nos halle bailando al son del mundo. Pues ¿de qué vamos a escapar? De la corriente. Por eso debemos estar orando. Porque la oración va a abrir tus ojos a las cosas que parece que son de Dios, pero no lo son. Una de las cosas que tiene, recuerden que dice la palabra que la Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Qué quiere decir? Que Satanás es el Houdini. ¿Saben quién fue Houdini? Es un mago y que hacía trucos. El punto de un truco de magia, hermanos, es que tú te enfoques en algo que él está haciendo con una mano mientras él hace el truco con la otra. Ese es el punto. Satanás quiere que tú te empeñes tanto en tus problemas y tanto en tu vida personal y que tú lo vas a lograr, tus sueños, tus no sé qué tanto rollo, mientras con la otra mano está destruyendo tu vida. Porque así es el diablo. Por eso dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Con una mano te dice, mira, esto es lo que necesitas para ser feliz. Drogas, alcohol, fiestas, desvelos, destrampes, hombres, mujeres, lujuria, concupiscencia. Esto es lo que tú necesitas. Ay, sí. Y por el otro lado, con todo eso que tú aceptas, destruye tu vida. Cuando te das cuenta, estás sumergido en embriaguez y en glotonerías y en lazo. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, hermanos, si no oramos sin cesar, pronto nos daremos cuenta que ya estamos enredados en cosas del mundo que me están llevando más y más al conformismo.
Yo estoy cómodo así, espiritualmente hablando. Yo estoy cómodo así. Yo no necesito crecer más. Yo no necesito estudiar más. No, yo ya sé de Dios, ya. O sea, yo soy cristiano, nadie me la quita. No seas un conformista, eso es lo que te enseña el mundo. O sea, tú necesitas de Dios. Ay, estás muy joven para saber de Dios. O sea, ¿para qué te quedas al instituto? ¿Para qué te quedas ahorita al instituto? No, o sea, tú no necesitas de eso. Esa persona lo que está demostrando es que no ora. Escucha la voz, pero no de Dios, sino de su carne. Que le dice que no necesita. No, yo no necesito eso. No, ya me lo sé. Pues si lo supieras, tu vida sería otra. Pero ve cómo llevas tu vida. Llena de malas decisiones. Llena de un letargo espiritual. O sea, no creces. Estás estancado. No creces. Te falta oración. Es triste decirlo, hermanos, pero muchos estarían avergonzados delante de Cristo porque se han dejado vencer por los afanes del mundo. Estarían avergonzados y no tendrán las recompensas que por falta de oración han perdido. Hermanos, que Dios nos permita ser dignos de escapar de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas que el mundo está trayendo para que estemos delante de Cristo avergonzados. Oremos para que seamos dignos de escapar de esas cosas. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo está cerca, hermanos. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo.